Mi tío me mandó por error un video de una comida familiar, donde mi mamá decía que yo le debía mantener la casa, y que, como no tenía marido ni hijos, por lo menos servía de cajero automático. Después mi tía remató que, sin dinero, yo era inútil. Todo eso mientras yo llevaba 4 años pagando la hipoteca de esa casa, 20,000 pesos al mes, 960,000 pesos en total. Guardé el video. No reclamé nada. Y esperé a que llegara el siguiente pago. Ese día mi mamá me llamó desesperada. Bueno, voy desde el principio. Me llamo Lucía, tengo 32 años y trabajo como gerente de compras en una empresa de logística en la Ciudad de México. La oficina está por Santa Fe, así que mis días empiezan temprano. Si salgo después de las 6:30, el tráfico de Constituyentes o de Periférico puede convertir el trayecto en 1 hora y media de cansancio antes de llegar al escritorio. Vivo sola en un departamento pequeño en la colonia Narvarte. Es interior, antiguo, sin estacionamiento y con una cocina diminuta, pero es mío. Era el primer lugar donde podía cerrar la puerta y sentir que nadie me estaba cobrando nada. Mi mamá se llama Elvira. Mi hermana mayor, Mónica, me lleva 3 años. Mi papá murió cuando yo tenía 8. Después de eso, mi mamá nos sacó adelante como pudo. Trabajó muchos años como enfermera en hospitales privados y clínicas pequeñas. Hacía turnos pesados, guardias largas, noches enteras sin dormir. También cotizó de manera irregular, y cuando dejó de trabajar, no tenía grandes ahorros. Su pensión era baja. No había fondo sólido, ni inversiones, ni una cuenta para emergencias, solo lo justo para ir pasando. Hace 4 años me llamó por teléfono. Lucía, necesito hablar contigo de algo importante. Su voz sonaba tensa. ¿Qué pasó, mamá? El banco me está presionando por la casa. Ya no puedo cubrir la hipoteca. Son 20,000 pesos al mes, y mi pensión no alcanza. Sentí un hueco en el estómago. ¿No puedes reestructurarla? Ya lo intenté. No me autorizaron nada. Dicen que mis ingresos no son suficientes. Ya no tengo de dónde sacar más. ¿Y Mónica? ¿Ella puede ayudarte? Mónica acaba de tener a su bebé. No tiene dinero extra. Tú sabes cómo es eso. Con un recién nacido todo cuesta. Me senté en el sillón de mi departamento e hice cuentas rápidas. 20,000 pesos al mes era muchísimo dinero para mí. Ganaba bien para mi edad, sobre todo por bonos de desempeño, pero no tanto como para soltar esa cantidad sin sentirlo. Aún así, era la casa donde crecí, la casa de Coyoacán donde había vivido mi papá, el patio donde él se sentaba los domingos a tomar café, la sala donde todavía estaba una foto suya enmarcada. No podía dejar que el banco se quedara con esa casa. Está bien, le dije. Yo te ayudo. Te voy a mandar el dinero cada mes. Mi mamá soltó el aire como si hubiera estado aguantándolo. Gracias, mi amor. Me estás salvando la vida. Desde que empecé a pagar, ella me registró como persona autorizada para consultar el crédito y hacer depósitos directos. También me dio el número de crédito. En ese momento me pareció normal. Pensé que era para facilitarle las cosas. Ahora entiendo que también le servía para no dar demasiadas explicaciones. Durante 4 años le mandé a mi mamá 20,000 pesos cada mes. Recorté todo. Nada de vacaciones, nada de ropa nueva, nada de salir a comer. Preparaba mi comida para llevarla al trabajo. Dejé el coche guardado casi siempre, y me movía en metro, metrobús o camión para ahorrar gasolina y estacionamientos. Vivía con lo mínimo para poder cumplirle. Mi mamá casi nunca me daba las gracias. A veces mandaba un mensaje corto. Ya cayó. Otras veces ni siquiera respondía. Era como si lo diera por hecho. Como si yo tuviera que hacerlo. Como si le debiera algo. Un domingo por la noche estaba sentada en mi sillón viendo una serie. Cuando mi celular vibró, era un mensaje de video de mi tío Martín, el hermano menor de mi mamá. Él siempre grababa todo en las reuniones familiares, cumpleaños, comidas, bautizos, hasta cuando alguien cortaba un pastel. Seguramente quiso mandarlo al grupo de la familia y tocó mi chat por error. Abrí el mensaje. Era un video de una comida familiar en la casa de mi mamá. Se veía la mesa del comedor llena de platos, vasos, servilletas y una olla grande al centro. Mi mamá estaba en la cabecera.
Mónica estaba ahí con su esposo. También estaban mi tía Patricia, mi tío Martín y varios primos. Todos reían y platicaban. A mí no me habían invitado. Ni siquiera sabía que esa comida estaba pasando. Mi tío grababa desde su lugar en la mesa. Al principio pensé que me había mandado el video para contarme algo normal. Luego escuché su voz. Lucía sí que ha sido generosa con lo de la hipoteca. 20,000 pesos al mes por 4 años. Es muchísimo dinero. Entonces, se escuchó la voz de mi mamá, clara, fuerte, sin ninguna duda. Lucía me lo debe. Yo la traje al mundo. La mantuve 18 años. Ahora le toca devolver algo. Además, no tiene marido ni hijos. Que por lo menos sirva de cajero automático. La mesa se llenó de risas. Risas. De verdad. La voz de Mónica se metió enseguida. Siempre ha estado desesperada por demostrar que vale algo. Da pena. Luego habló mi tía Patricia. Bueno, por lo menos para eso sirve. Porque sin dinero, esa niña sería completamente inútil. Más risas. Me quedé mirando la pantalla del celular. No podía moverme. Sentí que el aire no me entraba. Me temblaban las manos. Tuve suficiente claridad para guardar el video antes de que desapareciera. 2 minutos después, el mensaje fue borrado. Mi tío Martín seguramente se dio cuenta de que se lo había mandado a la persona equivocada. Esa noche no dormí. Vi el video una y otra vez. Cada vez que escuchaba la voz de mi mamá, me dolía más. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, con seguridad, con desprecio, como si estuviera hablando de una empleada que le estorbaba, no de su hija. Empecé a recordar mi infancia. Después de que murió mi papá, mi mamá se metió de lleno al trabajo. Casi nunca estaba en casa. Mónica y yo prácticamente crecimos solas. Pero de alguna forma, Mónica se volvió la favorita. Ella era la bonita, la sociable, la que mi mamá presumía con sus amigas. Yo siempre estaba al margen, siempre tratando de demostrar que también valía algo. Cuando salí en el cuadro de honor en la secundaria, mi mamá dijo: «Bueno, al menos no eres completamente inútil». Cuando Mónica apenas terminó la prepa con 6 y 7, mi mamá le hizo una fiesta enorme y le compró un coche usado. Después de la prepa, conseguí una beca parcial para la universidad. Cubría más o menos la mitad de la colegiatura. Para pagar el resto, trabajé en 2 lugares. En las mañanas atendía en una cafetería y en las noches limpiaba oficinas corporativas. Vivía agotada. Estudiaba entre turnos. Dormía poquísimo. Mi mamá nunca se ofreció a ayudarme. Decía que yo era inteligente y que podía resolverlo, pero a Mónica sí la ayudó. Le pagó renta cuando se salió de la casa. Le compró muebles, ropa, cosas para el bebé, lo que hiciera falta. Yo me gradué en administración de empresas. Conseguí un buen empleo. Trabajé duro. Y cuando mi mamá me llamó 4 años atrás para pedirme ayuda con la hipoteca, dije que sí, sin dudar, porque pensé que tal vez por fin estaba haciendo algo que para ella sí importaba. Pero no, solo era su cajero automático. A la mañana siguiente llamé al banco. Necesitaba saber exactamente cómo estaba la hipoteca. «Estoy llamando por el crédito hipotecario de una propiedad en Coyoacán», dije. «Estoy registrada como persona autorizada para consultar el crédito y hacer pagos». La mujer revisó el sistema, me hizo varias preguntas de seguridad y puso la llamada en espera. Después, volvió. «El saldo pendiente ronda los 180,000 pesos. El siguiente pago vence en 2 semanas, el lunes. Si se mantiene el calendario, el crédito quedaría liquidado en unas 9 mensualidades. También veo que el crédito ya tiene antecedentes de convenios incumplidos y cargos acumulados, así que es importante no retrasarse». Le di las gracias y colgué. Me senté en la mesa de mi cocina, con la computadora portátil abierta. Empecé a juntar documentos. Descargué todos mis estados de cuenta donde aparecían las transferencias a mi mamá. 4 años de depósitos. 20,000 pesos cada mes. Guardé cada comprobante en formato PDF. Luego revisé mis correos. Cada confirmación, cada mensaje donde ella decía que había recibido el dinero. Cada captura de pantalla donde yo le preguntaba si ya le había llegado el pago. Todo lo organicé en una carpeta. El siguiente pago vencía en 2 semanas, un lunes.
Decidí que no iba a pagarlo. Pero no le dije nada a mi mamá. Quería ver qué pasaba. Ese fin de semana redacté un correo largo. Expliqué todo. Que había pagado la hipoteca durante 4 años. Que mi mamá me había llamado cajero automático a mis espaldas. Que mi propia familia se había reído mientras ella y los demás hablaban de mí como si yo no fuera una persona. Adjunté el video, los estados de cuenta, las confirmaciones de transferencia y las capturas de mensajes. No se lo mandé a todo el mundo. Se lo mandé a quienes estaban en esa comida, a familiares cercanos que mi mamá había usado para presionarme, y a 2 personas de la parroquia que aparecían en mensajes donde ella decía que nadie la ayudaba. No necesitaba inventar nada. Solo quería que vieran lo que yo había estado cargando en silencio. Llegó el lunes. El pago vencía ese día. Mi celular sonó a las 9 de la mañana. Era mi mamá. Lucía, hoy vence la hipoteca. No veo la transferencia. No, voy a pagarla. Hubo silencio. ¿Cómo que no vas a pagarla? No te voy a mandar más dinero. Ya me cansé de ser tu cajero automático. Del otro lado no se escuchó nada por unos segundos. Luego su voz bajó. ¿Cómo? ¿Supiste? El tío Martín me mandó un video por error. Escuché todo lo que dijiste de mí. Que te debo. Que como no tengo marido ni hijos, por lo menos sirvo para pagarte la casa. Lucía, eso fue una plática. Estás exagerando. Tú sabes cómo se dicen cosas en una comida familiar. Escuché exactamente lo que dijiste y cómo lo dijiste. Se acabó. Colgué antes de que pudiera responder. Abrí mi correo y lo envié. En menos de 1 hora mi celular empezó a volverse loco. Llamadas, mensajes, audios. Dejé casi todo en buzón, pero leí los mensajes. Mi tío Martín escribió: Lucía, perdóname. No sabía que tu mamá te trataba así. Pensé que había sido un mal comentario de mal gusto. Nunca me hubiera reído si hubiera sabido todo. Mi tía Patricia escribió: Estás haciendo público un asunto privado de familia. Esto es un drama innecesario. Mónica escribió: Estás destruyendo a la familia por un comentario tonto. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Mi mamá mandó varios mensajes furiosa. El último decía: Para mí, ya no eres mi hija. También llegaron otros mensajes. Mi prima Andrea escribió: No tenía idea de que tú estabas pagando la hipoteca de tu mamá. Lo que dijo en ese video fue horrible. Lo siento muchísimo. Una vecina de mi mamá, doña Teresa Patiño, me escribió: Siempre pensé que eras una muchacha muy noble. Me dejó helada lo que vi. Después, recibí una llamada de alguien que no conocía. ¿Hablo con Lucía? Sí. Mi nombre es Laura García. Soy parte del comité de ayuda de la parroquia a la que asiste tu mamá. Recibí tu correo con el video y los documentos. Necesito preguntarte algo. ¿Tú has estado pagando la hipoteca de tu mamá durante los últimos 4 años? Sí, 20,000 pesos al mes. Laura guardó silencio un momento. Tu mamá ha estado recibiendo apoyo económico de la parroquia. Durante los últimos 3 años, nos dijo que estaba a punto de perder su casa y que ninguna de sus hijas la ayudaba económicamente. Me dio náusea. ¿Qué? Ha recibido cerca de 10,000 pesos mensuales durante 3 años. El comité va a revisar transferencias, recibos y acuerdos internos. Gracias por hacernos llegar esta información. Cuando colgué, me quedé sentada sin moverme. Mi mamá había recibido dinero de la parroquia mientras yo le mandaba 20,000 pesos al mes. Les había mentido a ellos. Les había mentido a todos. Esa tarde mi mamá publicó algo en Facebook. Mi propia hija me traicionó y está difundiendo mentiras para destruir mi reputación. La crié, la amé y así me paga. Los comentarios empezaron a llegar. Algunas personas la apoyaban, sobre todo las que no conocían la historia completa. Pero otras, las que habían recibido mi correo, respondieron cosas como: Yo vi el video. Eso no son mentiras. Tal vez debiste tratar mejor a tu hija. Al día siguiente, Mónica se presentó en mi oficina. No pasó de recepción. Se quedó en el área de recepción gritando mi nombre delante de empleados, visitantes y personal de seguridad. Estás destruyendo la vida de mamá. Estás rompiendo esta familia. Todo porque te lastimaron tus sentimientos. El personal de seguridad se acercó. Señora, tiene que retirarse.
La acompañaron hasta la salida. Mis compañeros se quedaron mirándome. Yo regresé a mi oficina, cerré la puerta y llamé a mi abogada, Jimena Torres. Necesito hablar contigo de algo que pasó hoy. Le conté todo. El video, el dinero, el engaño a la parroquia, Mónica llegando a gritarme al trabajo. Lo primero es dejar constancia, me dijo Jimena. Pide el reporte de seguridad y guarda cualquier grabación del área de recepción. Si Mónica vuelve a buscarte, a amenazarte o a presentarse en tu trabajo, pedimos medidas de protección. Lo que hizo hoy ya es acoso. Está bien, hagámoslo. 2 semanas después, Laura García me llamó de nuevo. El comité terminó la revisión interna. Tu mamá recibió de forma irregular aproximadamente 360,000 pesos durante 3 años. Vamos a exigir la reparación del daño y ya presentamos una denuncia ante el Ministerio Público por posible fraude. Le di las gracias y colgué. Mi mamá estaba en un problema real. Ya no era solo un conflicto familiar. Había una denuncia y documentos que la comprometían. Unos días después, Andrea me llamó. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo de algo. Nos reunimos en una cafetería cerca de mi oficina, ya por la tarde, cuando el tráfico de Santa Fe empezaba a ponerse pesado. Andrea se veía nerviosa. Movía la taza entre las manos sin tomar café. Hace 2 años, tu mamá me llamó, me dijo. Me dijo que tú y Mónica no la estaban ayudando, que iba a perder la casa. Me pidió 200,000 pesos. Me quedé helada. ¿Se los diste? Sí. Me prometió que me los iba a pagar, pero nunca lo hizo. No quise hacer un problema porque es familia, pero después de ver el video y enterarme de que tú has estado pagando la hipoteca todo este tiempo, entendí que también me mintió a mí. Lo siento mucho, Andrea. No es tu culpa, solo quería que lo supieras, y si necesitas que yo declare sobre esto, lo voy a hacer. 3 semanas después, me llamó el tío Martín. Tu mamá está muy mal, Lucía. Está bebiendo mucho. No sale de la casa. Dice que va a perderlo todo. No dije nada. Él siguió hablando. El banco no estaba empezando desde cero. Al parecer tu mamá ya traía avisos y convenios incumplidos desde antes. Tu pago era lo único que la mantenía al corriente. Ahora que falló, reactivaron el procedimiento para recuperar la propiedad. Sentí una mezcla de coraje y cansancio. Otra cosa que ella nunca me había contado. También hay predial atrasado, cargos moratorios y gastos legales, agregó. Y parece que pidió otro préstamo usando la casa como respaldo. La parroquia quiere que devuelva el dinero. Su primer abogado la dejó cuando supo lo del fondo. Lamento que esté pasando por eso, pero ella lo provocó. Mi tío se quedó callado. Solo pensé que debía saberlo. Colgamos sin decir mucho más. Al día siguiente, recibí una carta por correo. Estaba escrita a mano, con la letra desordenada de mi mamá. Era larga, confusa, llena de disculpas mezcladas con excusas. Al final decía, por favor ayúdame a salvar la casa, cometí errores, pero sigo siendo tu madre, por favor. Leí la carta 2 veces. Pedía ayuda, pero no decía cómo iba a reparar lo que había hecho. No ofrecía devolverme nada. No mencionaba a la parroquia más que para decir que todos estaban siendo injustos con ella. Me senté en la mesa de mi cocina y escribí una respuesta corta. Te perdono por mi propia paz. Pero perdonar no significa volver a ponerte mi vida en las manos. No puedo salvarte de algo que tú provocaste. La envié al día siguiente. Unos días después, Jimena me llamó. El nuevo abogado de tu mamá me contactó. Van a presentar una demanda contra ti por daño moral y afectación a su reputación. Están pidiendo 1,800,000 pesos y una disculpa pública. Me reí. No pude evitarlo. ¿Me va a demandar después de todo lo que hizo? Sí. Es una cantidad inflada para asustarte. No significa que tenga sustento. Vamos a responder. También podemos presentar una contrademanda para reclamar los pagos de la hipoteca que hiciste, más intereses y daños. Una semana después, recibí la llamada de alguien con quien no hablaba desde hacía años. Sara Medina. Habíamos ido juntas a la preparatoria y ahora trabajaba como reportera en un medio digital de la ciudad. Me dijo que una vecina le había compartido la publicación y que varias personas de la parroquia ya estaban hablando del caso. Lucía, quiero preguntarte algo con cuidado, me dijo.
¿Aceptarías dar una entrevista? No para exhibir direcciones ni datos privados. Pero esto ya no es solo un pleito familiar. Hay una parroquia, dinero, documentos y una denuncia. No respondí de inmediato. Una parte de mí quería mantenerlo privado. Otra parte estaba cansada de que mi mamá siguiera diciendo que yo mentía. Antes de aceptar, llamé a Jimena. ¿Me puedo meter en más problemas si hablo? Puedes contar tu historia, pero con cuidado, me dijo. Nada de direcciones, nada de datos privados innecesarios, solo hechos que puedas probar. Y si el medio muestra algo, que oculte información sensible. Con eso claro, llamé a Sara. Está bien, dije. Lo haré. La entrevista salió 3 días después. Sara hizo un buen trabajo. Explicó todo con claridad, cómo había pagado la hipoteca durante 4 años, cómo mi mamá me había llamado su cajero automático, cómo había recibido dinero de la parroquia diciendo que nadie la ayudaba. El medio no mostró direcciones ni datos personales. Solo usó un fragmento del video, con el audio de la voz de mi mamá y los rostros de terceros difuminados. Después de eso, más gente se enteró. La nota se compartió en Facebook, en grupos vecinales y entre personas de la parroquia. Mi celular no dejaba de sonar. Algunas personas me apoyaban. Otras decían que yo había hecho mal en exponer a mi madre públicamente. Pero la parte del dinero de la parroquia indignó a muchos. Nadie ve con buenos ojos que alguien le quite recursos a una comunidad que intenta ayudar. El banco siguió con el proceso que ya venía arrastrándose desde antes. No fue de un día para otro. Hubo notificaciones, llamadas, plazos y documentos. Pero mi mamá ya no tenía cómo ponerse al corriente. Meses después, el primer remate quedó programado. Antes de eso me encontré con mi mamá por accidente en un supermercado de Coyoacán donde ella compraba desde hacía años. Yo había pasado por ahí después de una cita con Jimena. Era mediodía, no había tanta gente, y la vi en el área de frutas. Se veía muy mal. Tenía el cabello grasoso y descuidado. Había bajado de peso. La ropa le quedaba floja y arrugada. Me vio y caminó hacia mí. Lucía, por favor. Necesito ayuda. La parroquia quiere su dinero. El banco va a quitarme la casa. Mónica no puede ayudarme. Tú hiciste esto. Cometí errores. Pero sigo siendo tu madre. No puedes abandonarme así. Tú me abandonaste toda la vida. Me llamaste inútil. Me usaste por dinero mientras le decías a todos que yo no te ayudaba. Le quitaste dinero a personas que confiaron en ti. Su cara cambió. La desesperación desapareció y apareció la rabia. Tienes lo peor de tu padre. Ese orgullo y ese rencor. No metas a mi papá en esto. Él no fue quien me usó por dinero. Eres una malagradecida. No, ya no voy a pagar otra vez para que después te burles de mí. Me fui. Escuché que gritó algo detrás de mí, pero no volteé. Un tiempo después, Jimena me llamó con una actualización. El juicio civil está programado para el mes que viene, pero el abogado de tu mamá llamó esta mañana con una propuesta de acuerdo. Ellos retiran la demanda completa. Desaparece la exigencia del 1.800.000 pesos y la disculpa pública. A cambio, tú no reclamas la devolución de los 960.000 pesos que pagaste de la hipoteca. Cada quien sigue su camino. ¿Y lo de la parroquia? Eso sigue aparte. La denuncia y la reparación del daño continúan. Ese acuerdo no lo puede borrar. Entonces mi mamá no me devuelve nada de lo que le mandé. Eso están ofreciendo. Tú decides. Lo pensé. 960.000 pesos era muchísimo dinero. Pero ir a juicio también costaba. Honorarios, tiempo, permisos en el trabajo, desgaste, estrés. Y la verdad, yo solo quería que se acabara. Acepto el acuerdo, dije. Quiero seguir con mi vida. Está bien. Les aviso. El acuerdo se cerró una semana después. La demanda desapareció. No recuperé mi dinero, pero tampoco tuve que vivir un juicio largo. El remate de la casa ocurrió como estaba previsto. La propiedad se vendió por más de lo que quedaba de la hipoteca, pero no era solo ese saldo. Había intereses moratorios, predial atrasado, gastos legales, comisiones, pagos pendientes y el otro préstamo que mi mamá nunca mencionó. Después de cubrir todo eso, recibió alrededor de 480.000 pesos.
Por el tío Martín supe que no le alcanzó para comprar algo parecido a la casa que perdió. Usó parte de ese dinero para dar un enganche y arreglar el traspaso de una casa vieja en Los Reyes La Paz, Estado de México. Era pequeña, deteriorada, con humedad y paredes cuarteadas. La tía Patricia, quizá por culpa o por no dejar sola a su hermana, le prestó algo más para hacerla habitable. El caso de la parroquia siguió avanzando. Meses más tarde, ante un juez de control, mi mamá aceptó una suspensión condicional del proceso. Tenía que devolver los 360,000 pesos, cumplir condiciones durante año y medio y mantenerse bajo supervisión. Si no cumplía, el proceso penal podía seguir. Mónica dejó de hablarme por completo. Publicó en redes sociales que yo era una traidora que había destruido a nuestra familia. Me bloqueó de todos lados. 6 meses después de firmar el acuerdo, mi jefe me llamó a su oficina. Lucía, estamos muy satisfechos con tu trabajo. Queremos ofrecerte un ascenso gerente senior de compras. Mejor sueldo, más responsabilidad y una oficina más amplia. Acepté de inmediato. Mi nueva oficina tenía una ventana con vista a la ciudad. Me senté en mi escritorio nuevo y miré los edificios, las avenidas, el movimiento de la Ciudad de México debajo de mí. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto tenía que quitarme para sostener a alguien más. Unos días después de ese ascenso, me reuní con Andrea para tomar café. Desde todo lo que pasó, habíamos hablado más. Ella fue de las pocas personas de la familia que se puso de mi lado. ¿Has sabido algo de tu mamá?, me preguntó. No. No he hablado con ella. Y no quiero. Andrea movió el café con la cucharita. Se veía incómoda. He escuchado algunas cosas por otros familiares. Pensé que debías saberlo. Vive en esa casa vieja de Los Reyes La Paz. Está trabajando en 2 lugares para devolverle el dinero a la parroquia. En el día trabaja en un supermercado y en la noche limpia oficinas. No dije nada. Una parte de mí se sintió mal, pero sobre todo me sentí vacía. Está bebiendo mucho, siguió Andrea. El tío Martín fue a verla el mes pasado. Dijo que la casa olía a alcohol y que había botellas vacías por todos lados. Casi no habla con nadie, excepto con la tía Patricia. ¿Y Mónica? Mónica también dejó de hablarle. Después de que se vendió la casa y tu mamá ya no pudo darle dinero, se alejó, no me sorprendió. Mónica siempre había estado cerca de las personas mientras pudiera obtener algo. Tu mamá está bastante sola, dijo Andrea. Va al trabajo, vuelve a la casa y bebe. Eso es todo. Solo pensé que debía saberlo. Terminamos el café y hablamos de otras cosas. Andrea me contó de sus hijos, de su trabajo, de su vida. Cosas normales. Se sintió bien tener una conversación que no girara alrededor de mi mamá. Después de todo lo que pasó, decidí hacer cambios en mi propia vida. Durante 4 años, había mandado 20,000 pesos mensuales a mi mamá. Ahora ese dinero volvía a ser mío. Por fin podía usarlo sin pedir perdón. Me mudé de mi departamento pequeño a uno más bonito. Seguía siendo de una recámara, pero era más amplio, con mejor luz y una vista hermosa. Compré muebles nuevos. Lo decoré como yo quería. Por primera vez, sentí que no solo estaba sobreviviendo. También empecé terapia. Necesitaba hablar con alguien de todo lo que había pasado. Mi terapeuta, la doctora López, me ayudó a entender que el trato de mi mamá no era mi culpa, que yo no le debía mi vida solo porque me había traído al mundo, que tenía derecho a protegerme. Retomé cosas que siempre había querido hacer y nunca había podido por falta de tiempo o dinero. Tomé clases de cerámica, entré a un club de lectura y empecé a viajar de vez en cuando. Fui a Oaxaca y vi el mar en Puerto Escondido. Un fin de semana fui a Valle de Bravo y me quedé sentada frente al lago sin mirar el reloj. También empecé a salir con alguien. Se llamaba Andrés. Lo conocí en una cafetería cerca de mi oficina. Era ingeniero en sistemas, tranquilo, divertido y amable. Pero lo que más me gustó fue que de verdad escuchaba cuando yo hablaba. Llevábamos 3 meses saliendo y todo iba bien. Un sábado por la mañana, Andrés y yo desayunábamos en mi departamento. Estábamos sentados en el sillón, tomando café y comiendo panqueques con miel, cuando me preguntó por mi familia. ¿Hablas alguna vez con tu mamá? No. No he hablado con ella en casi un año. ¿La extrañas? Lo pensé. No.
Extraño tener una mamá, pero no la extraño a ella. En realidad, nunca fue una mamá para mí. ¿Y tu hermana? Mónica eligió. Se puso del lado de mi mamá y en mi contra. Estoy en paz con eso. Andrés asintió. Debe haber sido difícil cortar con casi toda tu familia. Lo fue. Pero también era necesario. Me estaban usando. No les importaba quién era yo como persona. Solo les importaba lo que podía hacer por ellos. Unas semanas después, Andrea me contó que había visto a mi mamá en el supermercado donde trabajaba. No fui a buscarla. No quería provocarme ese dolor, pero un sábado